Buenas gente. ¿Cómo están? Bueno, hoy sí me importa, espero que estén muy bien. Quiero agradecerles a todos por suscribirse al canal y unirse como miembros, y también a los de Patreon. No se olviden que toda la información de las novelas está en la descripción. No se olviden que pueden encontrar novelas nuevas y adelantadas en mi Patreon. Capítulo 91. Cada uno es un monstruo. Boom. 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 En el camino que iba del puerto a la plaza de ejecución, se escuchaban explosiones aterradoras una tras otra, cuyo inmenso poder hacía que los piratas corrieran gritando. El almirante Kizaru está aquí. Correr. Ese despreciable almirante Kizaru, invadir a Shinozu mientras Barba Blanca no está aquí, qué descarado. Los piratas huyeron frenéticamente. Detrás de ellos, Kizaru caminaba sin prisa, con puntos de luz formándose continuamente en la punta de su dedo índice derecho, disparando casualmente en todas direcciones. View. 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 Su comportamiento relajado lo hacía parecer como si estuviera en un paseo tranquilo, pero el poder de cada rayo de luz era 10, incluso 100 veces más aterrador que una bala de cañón común. Era como un cañón humano andante. No hay necesidad de preocuparse por dañar a los civiles, este realmente es un buen lugar, avanzó Kizaru con una sonrisa. En batallas pasadas, el poder destructivo y el alcance de sus ataques eran enormes y fácilmente causaban graves pérdidas a los civiles, pero en Achinosu no había necesidad de tales preocupaciones. No sería un problema condenar a muerte a todos los piratas aquí. Máxima potencia. Plaza de los Piratas, plataforma de ejecución. Maldito Kizaru. ¿Cómo se atreve a arruinar esta isla? Al ver las llamas extenderse hasta el final de la isla, las venas de Marco se hincharon en su frente y llamas azules se encendieron en su cuerpo. Justo cuando estaba a punto de volar, un brazo grueso le bloqueó el camino. Daichi. Hermano Marco. Daichi miró a Marco con expresión seria mientras suplicaba, ¿podrías darme un poco de respeto y dejar que los piratas bestia nos encarguemos de Kizaru? Me da un poco de vergüenza decirlo, pero ahora mismo necesito una oportunidad para aumentar mi recompensa. Marco dudó. Ciertamente no le importaría que Daichi quisiera actuar, pero el problema era que el oponente era el almirante Kizaru, uno de los 3 poderes de combate supremos de los marines, un enemigo capaz de enfrentarse a los 4 emperadores de frente. Incluso si interviniera personalmente, solo podría detener a Kizaru por la fuerza, derrotarlo era básicamente imposible. Por supuesto, a Kizaru también le resultaría difícil derrotarlo. Incluso enfrentándose a un almirante, estaba seguro de que podría luchar durante un día entero. Marco sonrió irónicamente. Hermano Daichi, no dudo de la fuerza de los piratas bestia, pero ¿realmente puedes hacerlo tú solo? ¿Podemos hacerlo? Antes de que Daichi pudiera hablar, Ulti y Page One, que estaban a su lado, inmediatamente se disgustaron y miraron a Marco simultáneamente. ¿Quiénes crees que somos? Cabeza de piña, no nos subestimes. Es solo un almirante. Aunque viniera el mismísimo almirante de flota, nuestros piratas bestia no retrocederían ni un paso. Definitivamente vamos a luchar esta batalla. Marco se quedó estupefacto. ¿Son los oficiales de los piratas de la bestia tan valientes? Maldita sea, no hay forma de comunicarse con esta panda de salvajes. El hermano Daichi es más confiable. Marco se giró hacia Daichi, pero antes de que pudiera hablar, vio a Daichi levantar su gran espada en alto, saltar y volver a bajar de la plataforma de ejecución. Esbirros, derroten a Kizaru. Oh, oh, oh. Al ver a Daichi avanzar con sus subordinados, Marco se cubrió el rostro débilmente.
Debía tener un problema por tener expectativas sobre este grupo de salvajes. Son todos unos brutos imprudentes. Retumbar. El suelo tembló y se levantó una nube de polvo. Quítate del camino, pequeño pez. Daichi cargó desde el frente, flanqueado por dos dinosaurios enormes como guardaespaldas, barriendo la plaza como un torrente. ¡Bah! Son los piratas de la bestia. Rápido, sal del camino, no los bloquees. Los piratas se dispersaron aterrorizados, temerosos de ser pisoteados por los dinosaurios. Pronto, Kizaru apareció a la vista. Daichi apuntó con su espada a Kizaru y rugió, ese viejo con la mirada furtiva, secuaces, derríbenlo. Oh, oh, oh. Ulti y Teijuan fueron los más rápidos, lanzando ataques simultáneos desde ambos lados, un cabezazo y un mordisco desgarrador dirigidos a Kizaru. ¿Son oficiales de los piratas de la bestia? Kizaru permaneció quieto, con la mirada fija bajo sus gafas en los hermanos. En el momento en que estuvo a punto de ser mordido, desapareció al instante. Crujido. El suelo quedó destrozado. ¿A dónde fue? Teijuan levantó la cabeza, con la boca llena de fragmentos de rocas y su mirada sedienta de sangre buscando cualquier movimiento. Paga, paga, arriba. ¿Qué? Al oír el grito de su hermana, Teijuan levantó la vista. Al ver a Kizaru de cabeza, su ira se encendió de inmediato. Bastardo, baja. Teijuan bajó la cabeza y se estrelló contra un edificio cercano. Auge. El edificio de 12 metros de altura se derrumbó y se convirtió en polvo. Un destello de luz dorada y Kizaru apareció a una docena de metros de distancia. Dios mío, eso fue peligroso. Su tono lento y pausado no mostraba sensación de peligro, parecía como si estuviera jugando con ellos. Maldito almirante. ¿Cómo te atreves a intimidar a Pepe? Ulti se transformó en su forma de bestia humana, saltando abruptamente, su cuerpo doblándose como un gran arco, su frente dura brillando negra con un clang. Pistola de cabeza Ul. Demasiado lento. El cabezazo descendente, que a los ojos de los demás parecía veloz como un rayo, fue increíblemente lento para Kizaru. Antes de que Ulti pudiera descender, Kizaru apareció ante ella. Su pierna derecha se convirtió en luz. La velocidad es poder. El pie derecho de Kizaru apareció a la velocidad de la luz junto a la cabeza de Ulti. Señorita dinosaurio, ¿alguna vez le han pateado a la velocidad de la luz? Ulti observó la patada, a punto de llorar, con las pupilas fuertemente contraídas. Antes de que pudiera reaccionar, la patearon. Boom, boom, boom. El cuerpo de la niña voló como una bala de cañón, estrellándose contra más de una docena de casas. Hermana. Pagewon rugió ansiosamente. No tienes tiempo para preocuparte por los demás. Como si el tiempo se hubiera detenido, Kizaru apareció junto a Pagewon. Mientras se acariciaba la barba incipiente, pasó su pie derecho por encima de la cintura de Pagewon. Retumbar. Otra docena de casas al otro lado de la calle también fueron demolidas. Todo el proceso tomó menos de 10 segundos y dos de los Toby Roppo de los piratas bestia desaparecieron del campo de batalla sin ningún poder para resistir. Este es un almirante. Los piratas de la bestia estaban horrorizados. Kizaru se sacudió el polvo de la ropa, luego miró a Daichi, que estaba de brazos cruzados, y dijo lentamente: Eso es realmente excesivo, no preocuparse por la seguridad de sus subordinados. Son demasiado jóvenes, necesitan templarse. Daichi habló con calma. ¡Qué indiferencia!
Simplemente no reaccionaron a tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, los hermanos salieron volando. Maldita sí. ¿Qué debería hacer si estoy un poco nervioso? Este anciano es demasiado rápido, mi vista no puede seguirle el ritmo. Incluso con Aki de observación, probablemente sería difícil seguirlo. El más rápido del mundo. Afortunadamente, su objetivo no era derrotar al oponente. Él estaba allí para ser golpeado. Daichi bajó los brazos, su cuerpo expandiéndose y deformándose rápidamente. En un instante, una sombra enorme envolvió a Kizaru. Forma Groudon. MMM. Kizaru levantó la cabeza y miró al monstruo rojo con forma de montaña frente a él, sus pupilas se contrajeron levemente detrás de sus lentes. Una criatura desconocida que nunca había visto antes. ¿Es un Zoan mítico? Dios mío, estos novatos de hoy en día son todos como monstruos. Kizaru suspiró. ¡Qué miedo! Capítulo 92. Daichi contra el almirante Kizaru. Las nubes desaparecieron y la luz del sol comenzó a caer. Ah. Daichi se transformó en Groudon, rugiendo hacia el cielo. Las enormes ondas sonoras provocaron un viento feroz que arrasó con todos los piratas circundantes. Sus gruesas y poderosas garras se levantaron y luego se estrellaron contra Kizaru que estaba abajo. Esto es poder. Auge. Rocas y escombros se elevaron hacia el cielo. El suelo a cientos de metros a la redonda quedó completamente pulverizado y agrietado. Bajo los intensos temblores, numerosos edificios se hicieron añicos y se derrumbaron. Era como si el mundo mismo temblara. Con solo un golpe de palma, un área de varios cientos de metros quedó reducida a ruinas. ¡Guau! Los gritos se oyeron uno tras otro. Los piratas salieron arrastrándose de entre los escombros, mirando la devastación circundante y la tierra aún temblorosa, con los ojos llenos de incredulidad. ¿Causó un terremoto? Lo que acababa de ocurrir era idéntico a los terremotos que Barba Blanca provocaba al usar su habilidad. Si no lo hubieran visto con sus propios ojos, incluso podrían haberlo confundido con una pelea de Barba Blanca. Pero ¿cómo podría ser eso? Nunca habían oído hablar de alguien más que Barba Blanca que pudiera causar terremotos. Jaja. Daichi observó la destrucción causada por su golpe con toda su potencia y rió con ganas. Esa sensación de poder aplastarlo todo era maravillosa. A decenas de metros de distancia, apareció un destello de luz. Kizaru emergió de entre los escombros, observando su entorno. El sudor le perlaba la frente y dejó escapar un suspiro de alivio, aún con el miedo presente. ¡Qué peligroso! Como era de esperar del máximo responsable de los piratas bestia, es tan fuerte como un monstruo. Parece que no será tan sencillo. No era un comentario humilde, sino una auténtica sensación de peligro. Si hubiera recibido ese golpe justo ahora, sin duda habría resultado gravemente herido. Por supuesto, eso suponiendo que le pudieran dar. Nunca había visto una criatura como esta antes. Kizaru miró a Groudon con mirada seria. Se pudo confirmar temporalmente que el oponente era un Zoan mítico increíblemente raro, que poseía no solo una fuerza física inmensamente poderosa sino también una habilidad especial para causar terremotos. Pero un gran tamaño también es una debilidad. Kizaru levantó un dedo y apuntó a la cabeza de Groudon. Un cuerpo enorme también tiene debilidades, movimiento lento, dificultad para esquivar ataques y convertirse fácilmente en el objetivo del enemigo. Un tiro en la cabeza era el mejor método. View. Un rayo de luz salió disparado. MMM. En su forma Groudon, Daichi podía absorber la luz solar,
lo que lo hacía sensible a ella. Inmediatamente vio a Kizaru, quien concentraba el haz de luz. Pero la luz es demasiado rápida. Justo cuando giró la cabeza, el láser le impactó en la cara. Auge. Una enorme bola de fuego explotó en el aire. Daichi. Los piratas bestia gritaron de terror. Al ser golpeado de frente por el láser de Kizaru, parecía cegaramente muerto. Sin embargo, al momento siguiente, la cabeza de Groudon emergió de las llamas, con solo algunas abrasiones en su rostro dejadas por el impacto de la explosión. ¡Qué defensa más fuerte! Los ojos de Kizaru estaban nublados por la tristeza. El impacto frontal de su rayo de luz solo le causó algunos rasguños. Una defensa tan aterradora era poco común. En su memoria, las únicas potencias piratas que podían soportar un láser con sus cuerpos desnudos eran los dos monstruos, Big Mom y Kaido. Y ahora había uno más. Maldita sea, eso me dolió hasta la muerte. Daichi rugió de ira, con la mirada fija en Kizaru, de pie sobre los escombros. Abrió la boca y una luz intensa se apoderó de él. ¿Qué es eso? Las pupilas de Kizaru se contrajeron. Un láser, incluso más grande y grueso que el suyo, fue derribado. Rayo solar. El abrasador rayo de sol atravesó la tierra, extendiéndose en la distancia y destruyendo todo a su paso. ¡Boom! 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 Una nube de humo y polvo se extendió hasta el horizonte. Kizaru apareció en el cielo, mirando hacia la tierra agrietada. Un láser como el mío. Debido a su cuerpo inmensamente grande, el rayo de luz reunido por el oponente no solo era más poderoso, sino que también podía rociarse continuamente. La diferencia con él era que requería cargar antes de atacar y no era tan flexible o conveniente como su habilidad. Cada uno tenía sus ventajas y desventajas. Pero el oponente era un Zoan mítico. Terremoto, láser. La frente de Kizaru comenzó a sudar nuevamente. Basándonos en las habilidades mostradas hasta ahora, se podría juzgar que las habilidades de Daichi, incluso entre los raros Zoans míticos, eran de primer nivel. Quizás había otras habilidades especiales desconocidas. Ataque. Toda la información sobre las habilidades de Daichi debe investigarse a fondo. Si es posible, mátenlo aquí. Kizaru ahuecó ambas manos, brillando como el sol. Yasakani no Magatama. Balas de luz llovieron y envolvieron instantáneamente a Daichi. Rugido. Daichi rugió de dolor, soportando las balas de luz. Aunque podía absorber la luz solar, no era inmune a ella como lo era al fuego. Además, el impacto y las explosiones causadas por las balas de luz eran puramente daños físicos. Me dolió. Fue como si un niño le disparara con una pistola de juguete cargada con perdigones, no pudo causarle daños sustanciales, pero le dolió mucho. El dolor trajo ira. Bastardo, ¿ya has tenido suficiente? Daichi rugió furioso, abriendo sus fauces. La luz dispersa a su alrededor se concentró rápidamente en su boca, incluso las balas de luz que caían del cielo fueron atraídas. Rayo solar, no, debería llamarse así. Aliento de sol. Una inmensa columna de sol abrasador atravesó el cielo, claramente visible incluso desde el mar, a decenas de millas de distancia. Los piratas de la isla palidecieron por la sorpresa. Realmente puede luchar contra Kizaru hasta detenerlo. Terriblemente fuerte. ¿Qué clase de monstruo es ese? La escena ante ellos superó claramente todas las expectativas de los piratas. Creían que el almirante derrotaría a los piratas bestia con una fuerza abrumadora,
pero ahora sentían que lo estaban reprimiendo. Solo en términos de poder destructivo, el monstruo de los piratas bestia era claramente superior. En la plataforma de ejecución, el rostro de Marco se oscureció. Maldito Daichi, qué broma. También estaba extremadamente sorprendido por el poder que Daichi mostró, pero en ese momento estaba más preocupado por otro asunto. Había tenido la intención de lidiar con Kizaru para evitar que destruyera a Hachinosu, pero la destrucción que Daichi causó después de transformarse fue incluso mayor que la de Kizaru. Cada vez que un láser barría el suelo, las casas se derrumbaban en masa y los terremotos que provocaba eran ataques indiscriminados a gran escala. Si siguieran luchando, esta isla sería destruida. ¿Cómo iba a explicarle esto a Barba Blanca? Tenía que detener a Daichi y Kizaru. Mover. Justo cuando Marco estaba a punto de actuar, dos figuras atacaron de izquierda a derecha. Las espadas y los puños imbuidos de Aki dejaron inmediatamente dos cortes en Marco, y llamas azules se encendieron en ellos. Somos tus oponentes. Vicealmirante de la Marina Momonga. Muñeca del vicealmirante de la Marina. Los dos vicealmirantes bloquearon el paso de Marco por delante y por detrás. Tras ellos, un escuadrón de élite compuesto por comodores y capitanes rescataba a Drake y a los otros dos. Infantería de Marina. El rostro de Marco se oscureció. Aunque no le importaban mucho las vidas de los tres cautivos, si los marines los rescataban justo delante de él, ¿dónde quedaría su dignidad? Ardieron llamas azules. Capítulo 93. ¿Qué batalla? Esto es demolición. En el centro del campo de batalla, innumerables fotones se reunieron formando una figura humana, y pronto Kizaru reapareció, con solo algunos rasguños menores en su cuerpo. Absorbió mis balas de luz. Esta vez, Daichi vio claramente que sus balas de luz no podían penetrar su cuerpo y, después de disiparse, serían absorbidas por el oponente y convertidas en su fuerza. Aunque era difícil de entender, una cosa estaba clara: confiar únicamente en ataques a distancia no podía derrotar a Daichi. ¡Qué miedo! Comentando nuevamente, Kizaru juntó sus manos, sacando una brillante espada de luz de sus palmas. Ama no Murakumo. MMM. Daichi también vio la espada de luz. Maldita sí. Parece sospechoso, pero su arma es explosivamente genial. ¿Cambiaste de táctica? Un pensamiento cruzó por la mente de Daichi, y su visión se iluminó cuando el increíblemente afilado Ama no Murakumo se dirigió hacia su rostro. Era Kizaru. Sonido metálico. En el momento crítico, Daichi bajó la cabeza y el Ama no Murakumo le cortó la frente, dejándole un corte del tamaño de la palma de la mano. Rompió su defensa. En comparación con el bombardeo láser anterior, el poder de ataque del Ama no Murakumo fue claramente mayor, más adecuado para avances precisos. Pero con su enorme tamaño, una herida tan superficial era apenas un rasguño. Daichi rápidamente balanceó su garra hacia arriba, y la punta afilada pasó junto a Kizaru, pero no hubo sensación de golpear un cuerpo sólido. Se elementalizó de antemano. Incluso con Aki, no podía golpear un cuerpo elementalizado, pero eso no significaba que no tuviera otra opción. Sus fauces abiertas se abrieron. Soy un inútil. Una poderosa succión envolvió instantáneamente el espacio a una docena de metros frente a él, provocando corrientes de aire caóticas. Oh, no. Kizaru sintió que su cuerpo era jalado, especialmente las partes elementalizadas, que parecieron derretirse y fluir hacia la boca del monstruo. Yata no Kagami. Sin dudarlo, el espejo de luz se desplegó. Con la refracción de la luz, Kizaru se movió casi instantáneamente al suelo,
agarrándose la cintura y arrodillándose sobre una rodilla, la sangre empapando rápidamente su palma. Su cuerpo había sido mordido. Realmente no puedo descuidarme ni un momento. Kizaru miró hacia el cielo y una enorme sombra lo envolvió, fue el pisotón del monstruo. Auge. La tierra tembló nuevamente y el suelo removido se extendió como olas gigantes, limpiando el campo de batalla una vez más. Mirando alrededor, no había ni un solo pedazo de escombro visible, miles de metros de tierra habían sido nivelados. Un brillo astuto apareció en los ojos de Daichi. Conspirando con los piratas de Barba Blanca, atrayendo deliberadamente a los marines con inteligencia, todo con el fin de demoler los edificios de Achinosu bajo el pretexto de luchar contra un almirante, y luego adquirir la tierra a un precio bajo. Jejejeje. Esta fue su estrategia de demolición y apropiación de tierras. Daichi ladeó la cabeza, observando la plataforma de ejecución con el rabillo del ojo. Como era de esperar, Drake y los otros dos habían sido rescatados por los marines y huían hacia el puerto. Debido al extenso daño causado por su batalla con Kizaru, los piratas estaban demasiado ocupados para organizar una persecución efectiva, lo que dio a los marines la oportunidad de escapar. Una vez logrado el objetivo de los marines, la retirada se convirtió en su máxima prioridad. Kizaru probablemente no prolongaría demasiado la lucha antes de retirarse. En términos generales, significaba que había repelido al almirante Kizaru, protegido con éxito la paz de Achinosu y añadido otra ventaja a su plan de apropiación de tierras. Todo iba según su plan. Jejeje. Él era realmente malvado. Yasakani no Magatama, clon. Innumerables puntos de luz rodearon a Daichi, transformándose en Kizaru, empuñando el ama no Murakumo y atacando a Daichi. ¿Tantos? La cabeza de Daichi giraba salvajemente, incapaz de distinguir cuál era el real, pero el dolor intermitente en varias partes de su cuerpo le decía que el verdadero Kizaru lo atacaba frenéticamente. Excelente, demuelan más estructuras ilegales. Rayo solar. Retumbar. Achinosu, puerto. Las llamas se extendieron por todas partes. Apresúrate. Los oficiales de la marina estaban desorganizados, corriendo frenéticamente hacia el atracadero de sus buques de guerra. Tras ellos, densas multitudes de piratas los perseguían. Maten a los marines. No los dejen escapar. Bloqueen la retirada de los marines. Los piratas rugieron. Aunque no se atrevían a entrar en batalla con un almirante, no mostraron miedo ante los oficiales comunes. Si los marines lograban escapar, sería una desgracia para los piratas de Achinosu. Los piratas irrumpieron en el puerto desde todas las direcciones, formando un movimiento de pinza, rodeando al escuadrón de marines que huía en el centro. Los piratas eran tan numerosos como las estrellas, e incluso una pequeña fracción era suficiente para causar un gran impacto. Solo faltaban 100 metros para llegar a la orilla. Hemos terminado. Los oficiales de la marina estaban heridos y agotados. Incluso los últimos 100 metros les parecían imposibles. Drake y los otros dos avanzaron, con Kujaku y Gru siguiéndolo, sus ojos ya sin confusión. Vamos a abrir un camino. Drake, morirás. Los oficiales rugieron de ira. Habían sacrificado demasiado para salvarlos. Si Drake moría, la misión sería un fracaso. Esta es mi justicia. Drake rugió y se transformó en un Allosaurus. A pesar de estar gravemente heridos, no podían ocultarse. 30 segundos. Drake jadeó, 30 segundos era su límite de transformación. Si no abrían un camino sangriento en ese tiempo, todos morirían. Quédate cerca de mí, por la justicia.
El Allosaurus rugió y cargó hacia el puerto, soportando la lluvia de disparos de los piratas. 100 metros, 50 metros, 10 metros. Su enorme cuerpo cayó pesadamente al suelo, encogiéndose de nuevo a su forma humana. Sin embargo, la crisis no había terminado, un gigantesco barco ballenero bloqueaba el paso. Los oficiales de la marina miraron la alta figura en la proa y palidecieron. Sus espadas cayeron al suelo. Los piratas que los perseguían también se detuvieron, asombrados. Barba Blanca. Edward Negate, el hombre más fuerte del mundo, había regresado. Clank. 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 Barba Blanca descendió del barco con su naginata. Cada toque al suelo hacía temblar a los oficiales de la marina. Una desesperación sin fin se apoderó de sus corazones. Sonido metálico. Pero Barba Blanca ni siquiera los miró, pasando junto a ellos hacia el interior de la isla. Los comandantes que lo seguían también ignoraron a los oficiales, considerándolos indignos de atención. Observando a los piratas de Barba Blanca y a los demás piratas partir, los oficiales de la marina permanecieron atónitos, revelando finalmente sonrisas amargas. Somos incluso menos que hormigas. Capítulo 94. La furia de Barba Blanca. Centro del campo de batalla. Daichi y Kizaru todavía estaban peleando. El colosal Groudon, como una aterradora máquina de guerra, arrojaba láseres que destruían todo, mientras Kizaru se transformaba en un rayo de luz, moviéndose rápidamente alrededor de Groudon. En poco tiempo ninguno de los dos logró imponerse. Pero Hachinosu estaba sufriendo. Las meras réplicas de la batalla habían convertido casi una cuarta parte de Hachinosu en ruinas, y las demás zonas también se vieron afectadas. Tras la batalla, Hachinosu seguramente afrontaría la reconstrucción. Los piratas de la isla observaban desde lejos, sin atreverse siquiera a acercarse. Tanto el almirante Kizaru como el monstruo rojo causaron una destrucción devastadora. En la plataforma de ejecución, Ulti y Teijuan permanecieron orgullosos con los brazos cruzados. Pepe, Daichi es tan increíble. Por supuesto que lo es. Mientras los tres trabajemos juntos, ¿qué es un simple almirante? Así es. Somos realmente increíbles. Aunque Kizaru los pateó accidentalmente y los obligó a retirarse con heridas graves, los hermanos no sintieron que fuera su culpa en absoluto. Fueron simplemente descuidados. Y no me dolió en absoluto. Marco batió sus alas y aterrizó en la plataforma de ejecución. La vista desde allí era inmejorable, permitiéndole observar con claridad los movimientos en el campo de batalla. Ulti habló con descontento. ¿Por qué regresaste solo? ¿Qué hay de esos dos vicealmirantes de la marina? No los dejaste escapar, ¿verdad? Sí, escaparon. Marco extendió sus manos con impotencia. Demasiados piratas se habían reunido en la plaza de ejecución y, sumado a la batalla de Daichi, todo era un caos. Los dos vicealmirantes lucharon contra él un rato y luego aprovecharon el caos para escapar entre la multitud. Su atención estaba en Daichi y no tenía intención de perseguir a los marines. Ulti y Teijuan intercambiaron miradas y al instante sonrieron. Inflaron el pecho y comenzaron a burlarse de Marco. Cabeza de piña, eres tan inútil. A Marco se le hinchó una vena en la frente. Malditos hermanos, ¿no pueden mirar las vendas que los envuelven? ¿Cómo se atreven a burlarse de él, que está completamente ileso? Si no fuera por el bien de Daichi, definitivamente les dejaría saber a estos dos malditos mocosos quién estaba a cargo aquí. ¿MMM? La expresión de Marco cambió de repente. Se giró para observar el campo de batalla. Sintió el aura de Barba Blanca. ¿Barba Blanca ha vuelto?
Marco estaba muy contento, pero al mirar la isla que había quedado reducida a ruinas, la sonrisa de su rostro desapareció rápidamente. ¿Cómo iba a explicarle esto a Barba Blanca? Centro del campo de batalla. ¿Esto es todo lo que un almirante puede hacer? Daichi se rió burlonamente, agitando sus afiladas garras y golpeándolas contra el suelo, pero ni siquiera pudo tocar la sombra de Kizaru. Como un ratón eléctrico, increíblemente rápido. Kizaru esquivó impotente y sin emocionarse en absoluto. Aunque digas eso, no puedo hacer nada. Tu cuerpo es demasiado duro y mis láseres no pueden penetrarlo. ¿Qué tal si disipas tu transformación y luchas contra mí? De ninguna manera. Daichi se rió entre dientes. ¿Pensó que era estúpido? Si disipara su transformación, caería al suelo en un abrir y cerrar de ojos. Con su fuerza física anterior, ¿cómo podría resistir el ataque de un almirante? Su facilidad para luchar se debía a que su oponente era de tipo logia, al que contraatacaba. Aunque no era tan directo como la fruta mera mera, seguía siendo energía natural que podía absorber. Entonces tampoco puedo hacer nada. Kizaru parecía indefenso, entrando en su relajado modo de combate. Su misión era simplemente neutralizar a la potencia de combate más problemática de la isla y compartir la potencia de fuego con sus subordinados. Como no había un claro vencedor en poco tiempo, simplemente montaría un espectáculo y se encargaría de ello. Contando el tiempo, ya casi era la hora. Pronto, dos figuras bastante desaliñadas aparecieron cerca del campo de batalla, el vicealmirante Momonga y el vicealmirante Dal. El almirante Kizaru, Drake y los demás han llegado al puerto. Deberíamos retirarnos. Comprendido. Kizaru respiró aliviado. Después de descubrir las habilidades de Daichi, básicamente no había un gran peligro siempre que tuviera cuidado, pero la presión seguía siendo significativa. El poder del oponente era demasiado fuerte. Un golpe frontal le causaría lesiones graves y podría tener habilidades desconocidas, así que debía mantener la calma. Acababa de sufrir una pérdida y sus heridas no eran leves. Si ocurriera unas cuantas veces más, su viejo cuerpo no podría soportarlo. Además, este chico entendió claramente su ventaja defensiva y mantuvo su estado transformado, prefiriendo consumir más resistencia en lugar de darle una oportunidad. Este era el nuevo mundo. Ya fueran los piratas de Barba Blanca o los piratas de la Bestia, el apoyo de ambos bandos podía aparecer en cualquier momento. El que estaba ansioso era en realidad él. Los jóvenes de hoy son realmente aterradores. Kizaru miró al monstruo rojo, casi perdiendo la cuenta de cuántas veces había suspirado. Afortunadamente, las habilidades de este chico eran simplemente poderosas. Su Haki no era excepcional, ni demostraba potencial para el Haki del conquistador. De lo contrario, inevitablemente se convertiría en una potencia de primer nivel en el futuro. Un maestro le enseñó una vez a no confiar demasiado en las habilidades. Esta afirmación también se aplicaba al niño que tenía delante. Justo cuando estaba distraído, la voz aterrorizada del vicealmirante Momonga llegó desde lejos, y una enorme sombra lo envolvió simultáneamente. Almirante Kizaru. Peligro. Al sentir el aura aterradora que apareció repentinamente tras él, las manos y los pies de Kizaru se enfriaron al instante. Giró la cabeza con dificultad. Cuando vio quién era, sus pupilas se contrajeron en un solo punto. Era Barba Blanca. A tan corta distancia, incluso con la velocidad más rápida del mundo, no pudo esquivar el ataque de Barba Blanca. Activar una habilidad requería tiempo, incluso si era un instante increíblemente breve, era suficiente para que un cuatro emperador captara su forma física. Kizaru suspiró suavemente y una sonrisa forzada apareció en su rostro arrugado. ¡Oh Dios, esto es malo!
Gurararara. Antes de que pudiera pronunciar palabra, el furioso puño de hierro de Barba Blanca se abalanzó sobre él. El haki del conquistador y el poder de la fruta Gura Gura, unidos a su puño, presionaron directamente el torso de Kizaru contra el suelo. Al momento siguiente, un sonido de crack. Densas grietas se extienden por la atmósfera, centradas alrededor de Kizaru. Retumbar. La tierra se quebró y toda la isla se inclinó y tembló. Barba Blanca está furioso. Escapar. No te acerques a Barba Blanca. Incluso los comandantes de división se dispersaron y huyeron. Daichi era el más cercano, y en su colosal forma Groudon sentía las vibraciones circundantes más profundamente. Ni siquiera podía mantenerse en pie con firmeza. La atmósfera temblaba. Mierda, qué feroz. Daichi se dejó caer al suelo, mirando a Barba Blanca no muy lejos, y no pudo evitar jadear. Este aterrador terremoto era al menos 10 veces más fuerte que el suyo, y además estaba imbuido del haki del conquistador, que infligía daño verdadero. Con un golpe así, incluso un almirante resultaría gravemente herido. Afortunadamente, ya había ahuyentado a Barba Blanca en aquel momento. Si Barba Blanca se hubiera quedado en la isla, no habría tenido ninguna posibilidad de aparecer, y Kizaru tal vez ni siquiera hubiera venido a la isla. 2 años después, el actual Barba Blanca no había llegado al punto de toser sangre durante una pelea. Si fuera un 1 contra 1, un almirante prácticamente no tendría posibilidades de ganar. Comparado con los 4 emperadores, solo Big Mom era más fácil de intimidar. Los demás eran despiadados. También existían diferencias entre los 4 emperadores, él aún era joven, su haki era un desastre y el Groudon que llevaba dentro no había evolucionado completamente. Incluso si pudiera luchar contra un almirante, aún había una brecha insondable entre él y un 4 emperador. Tranquilo, no te vuelvas demasiado arrogante. Más tarde, frente a Barba Blanca, tuvo que actuar obedientemente. Borororo. En ese momento, el viento y las nubes se levantaron. Un enorme dragón azul apareció en el cielo. Daichi miró hacia arriba sorprendido. Oh, oh, oh. Kaido está aquí para apoyarlo. Lo estás viendo en su audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 95, sin dinero, es gratis. Se levantó el viento y las nubes retumbaron con truenos. En un instante, oscuras y densas nubes de tormenta envolvieron a Achinosu, y un enorme dragón azul emergió de entre ellas. Su aterrador poder hizo gritar de terror a los piratas. Ese es Kaido. ¿Por qué un 4 emperadores vendría a Achinosu? Gua. Esta es la primera vez que veo a un 4 emperadores que no sea Barba Blanca. Los piratas miraron a Kaido, respirando con dificultad. Solo observarlo desde lejos les infundía una sensación de poder que trascendía todo lo existente en el mundo. Este era Kaido, la criatura más fuerte. Su aura era completamente diferente a la de Barba Blanca, era una supresión total a nivel biológico, imposible de resistir. Incluso creían que Kaido era más aterrador que Barba Blanca. Al menos Barba Blanca era de carne y hueso, pero el dragón azul en el cielo, ni siquiera podían imaginar cómo luchar contra él. Kaido miró a Barba Blanca, y Barba Blanca también lo miró. Los dos más fuertes estallaron en carcajadas al unísono. Borororo. Gurararara. Los relámpagos destellaban y los truenos rugían, el mar se inclinaba. Solo con su risa, los 4 emperadores provocaron una catástrofe apocalíptica. Grieta. Retumbar.
Al ver los continuos rayos y el suelo tambaleándose, los piratas, incapaces de mantenerse en pie, se postraron gritando de terror. Barba Blanca, detente rápido. Esta isla sería destruida. Si los 4 emperadores comenzaran a luchar, Hachinosu estaría acabado. La destrucción causada por la anterior batalla de Daichi contra Kizaru ni se comparaba con la de los 4 emperadores. Cuando cesaron sus risas, la catástrofe se apaciguó gradualmente. El dragón azul se dio la vuelta y se fue, sin decir palabra. Pero Barba Blanca entendió la intención de Kaido. No intimiden a mis hijos. Barba Blanca retiró la mirada y vio a Daichi, que había regresado a su forma humana a una docena de metros, con una pizca de admiración en sus ojos. Realmente, la generación más joven es formidable. En menos de 10 años, este niño seguramente podría levantar el estandarte de los piratas de las bestias. Afortunadamente, había encontrado a su sucesor y, en un futuro próximo, podría liderar a sus hijos para competir con él. Antes de que ese niño creciera, su cuerpo marcado por cicatrices tendría que seguir protegiendo a sus hijos del viento y la lluvia durante algunos años más. Barba Blanca se giró para mirar a Kizaru, su mirada tan afilada como un cuchillo. Había salido con sus hijos para calmar el conflicto, pero no esperaba que la situación llegara a tal extremo. Casi la mitad de Hachinosu estaba en ruinas. Kizaru yacía rígido en el suelo, con la mano derecha cubriéndose el rostro y la sangre manando entre sus dedos. Su estado era aún peor. Ser golpeado directamente por los indefendibles golpes de la Gura Gura no Mi y el Haki del Conquistador había roto casi todos sus órganos internos y huesos, dificultándole moverse. Necesitaba recostarse y recuperarse. Tos. Al toser expulsó sangre mezclada con fragmentos de órganos internos. Almirante Kizaru. Momonga y Dal intercambiaron miradas, ambos viendo la resolución en los ojos del otro, y se pararon frente a Barba Blanca. En esta cada vez más volátil gran era pirata, si un almirante muriera en Hachinosu, las consecuencias serían inimaginables. Aunque les costara la vida, debían detener a Barba Blanca. Mientras pudieran esperar un instante, la velocidad del almirante Kizaru sin duda le permitiría escapar. Almirante Kizaru, por favor, váyase rápido. Déjenos esto a mí y a Dal. Kizaru se incorporó y se sentó, suspirando levemente mientras se agarraba la frente palpitante. Apártense todos. Soy el combatiente más fuerte de los marines, no seré derrotado tan fácilmente. Almirante Kizaru, por favor, váyase. Momonga y Dal permanecieron impasibles. Recibir el golpe de frente de la fruta Gura Gura de Barba Blanca habría matado a un simple oficial de la marina 10 veces. Tuvieron que cubrir la retirada de Kizaru. Clank. 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 Barba Blanca, con su naginata en la mano, caminó paso a paso hacia Kizaru, pasando lentamente entre Momonga y Dal. Los 2 vicealmirantes estaban bañados en sudor frío, rígidos e inmóviles. Las largas espadas en sus manos temblaban, dejando escapar gritos de miedo. Solo al enfrentarse directamente a Barba Blanca se dieron cuenta de lo ingenuos y ridículos que habían sido. Querían actuar, pero sus cuerpos no obedecían. No fue hasta que Barba Blanca se retiró que recuperaron gradualmente la sensibilidad. Sonido metálico. La naginata se estrelló frente a Kizaru y la fuerte ráfaga de viento impactó su cuerpo. Barba Blanca miró fríamente a Kizaru. Vuelve y dile a Sengoku que, si algún marine se atreve a pisar a Hachinosu de nuevo, vendré personalmente y destruiré Marineford. Kizaru guardó silencio y se marchó apresuradamente con los 2 vicealmirantes. Normalmente habría dicho algo como, ¡qué miedo, Barba Blanca!, pero no ahora. Era solo un oficinista, ¿por qué arriesgaría su vida luchando contra un 4 emperador sin órdenes?
Además, no le preocupaba su propia seguridad, pero Momonga y Dal no podrían escapar. No muy lejos, Daichi levantó una ceja. ¿Lo dejó ir? Aunque la probabilidad de matar a Kizaru si la pelea continuaba era limitada, si el usuario de Pika Pika no Mi estaba decidido a escapar, sería casi imposible para Barba Blanca detenerlo debido a su movilidad. Pero aún así, eso le hacía sentir un poco arrepentido. Si Kizaru muriera, los marines seguramente irían a la guerra contra Barba Blanca y entonces los piratas de Barba Blanca sufrirían grandes pérdidas. En ese momento, jejeje. Es realmente viejo. Daichi se burló por dentro. Era el mismo problema, Barba Blanca era viejo y estaba plagado de heridas y enfermedades, no viviría muchos años más incluso sin acciones importantes, y menos soportaría las consecuencias de una guerra a gran escala con los marines. Tenía demasiados apegos. Para los piratas, los apegos eran su mayor debilidad. Muchos abandonaban a sus esposas e hijos precisamente para reducir sus debilidades. El viejo debería pagar. Barba Blanca miró hacia allí, con mirada fría. ¿Eres Daichi? Ah, lo soy. La expresión de Daichi cambió instantáneamente y se acercó con una sonrisa. Barba Blanca se quedó en silencio por un momento. Este niño, realmente es un mocoso astuto. Ay, ¿por qué sus hijos no fueron tan suaves? Barba Blanca resopló, reprendiéndolo sin cortesía. Mocoso, has hecho un desastre en mi territorio. Oh, mira lo que estás diciendo, viejo. Daichi parecía agraviado, defendiéndose indignado. Este joven luchó a muerte con un almirante, todo para proteger a Hachinosu y mantener tu reputación, anciano. Este joven creció admirando tus leyendas. HMPH. Barba Blanca resopló de nuevo. Créeme, mi pie. Eres un mocoso lleno de travesuras. Si no fuera por las artimañas de este chico, ¿cómo pudo un almirante invadir a Hachinosu? ¿Y cómo pudo Hachinosu convertirse en tal desastre? ¿De verdad creía que estaba senil? Un incidente podría ser una coincidencia, pero al relacionarlos, definitivamente no lo era. Este chico lo había planeado todo desde el momento en que apareció. Si hubiera matado a Kizaru justo ahora, realmente habría caído en la trampa y una guerra con los marines solo beneficiaría a los otros 4 emperadores. Sin embargo, no podía criticar demasiado. Al menos en la superficie, este niño realmente jugó impecablemente, incluso sus hijos quedaron completamente engañados. Además, no podía entender el verdadero motivo de Daichi. Si era provocar una guerra entre ellos y los marines, sería subestimarlo demasiado. Al ver que Barba Blanca permanecía en silencio, Daichi decidió detenerse mientras estaba adelante, declarando con rectitud. Hachinosu se ha vuelto así, y yo tengo la mayor responsabilidad. Para expresar mis disculpas, tengo una propuesta. Hablar. Los ojos de Barba Blanca se entrecerraron levemente. Quería ver qué clase de truco estaba tramando este chico. Daichi rió entre dientes, señalando las ruinas circundantes. Quiero encargarme de la reconstrucción de Hachinosu. Espero que estés de acuerdo. ¿MMM? Un signo de interrogación apareció en la frente de Barba Blanca. Reconstruir la isla costaría mucho dinero y requeriría mano de obra y recursos. Este asunto le causaba dolor de cabeza. Este chico, por otro lado, se ofrecía activamente a asumir el trabajo. Chico, no tengo dinero para pagarte. Sin dinero. Es gratis. La sonrisa de Daichi se hizo aún más brillante. Capítulo 96. Aplica hielo a esa quemadura.
Con el regreso de los piratas de Barba Blanca, los disturbios en Achinosu finalmente terminaron. La otrora bulliciosa ciudad pirata se había convertido en una tierra árida, rodeada por una ruina circular formada por una gran cantidad de escombros. Limpiar las ruinas y reconstruir la ciudad pirata fueron dos tareas enormes que dejaron completamente atónitos a los piratas de Achinosu. Cayó la noche. Se encendieron hogueras en las ruinas. Traed todo el vino del barco. Y comida. Ja 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 ja. He cazado un rey del mar. Aunque no era un banquete, el ambiente de copas no estaba mal. Después de todo, repeler a un almirante de Marineford sin duda merecía una celebración. Los capitanes se sentaron juntos y levantaron sus copas de vino hacia Daichi. Señor Daichi, brindamos por usted. Gracias a ti por bloquear a Kizaru. Estar a la par de un almirante es realmente extraordinario. Los piratas siempre respetan a los fuertes. Incluso entre tantos capitanes, menos de 3 podrían enfrentarse a un almirante sin quedar rezagados en poco tiempo. Si la generosidad de Daichi anteriormente les había ganado su buena voluntad, entonces la fuerza de Daichi ahora les ganaba su más sincero respeto. Fuerte, generoso y especialmente cariñoso con su hermano menor, no podían encontrar una razón para desagradar a Daichi. Incluso Iso, que alguna vez fue sirviente de Kozuki, dejó de lado sus prejuicios. El odio y la amistad personal eran dos asuntos diferentes. No podía transferir su odio por Kaido a Daichi personalmente solo porque Daichi era miembro de los Piratas Bestia, incluso si pudieran convertirse en enemigos en el futuro. Entre los capitanes, solo Ace conocía el lado malvado de Daichi, pero Ace tenía problemas para hablar y solo podía aceptar con amargura a su enemigo como un hermano. Además, la intervención de Daichi en este incidente fue realmente muy apreciada. Jajaja. Salud. Daichi se rió y bebió con los capitanes. Después de 3 rondas de bebidas, Marco mordió una piña, infló los carrillos y preguntó: Daichi, ¿de verdad piensas encargarte de la reconstrucción de Achinosu? Eso costará un dineral. Así es. Daichi sostenía una copa de vino de roble en su mano izquierda y un gran pincho de carne en la derecha. Déjenme decirles que mis antepasados durante 3 generaciones fueron trabajadores, los mejores en la construcción. Heredé esta cualidad y mi mayor afición es comprar terrenos y construir casas. Si no me creen, pregúntenle a Ace. Él estuvo en el país de Wano. Deja que te cuente cómo es el país de Wano ahora. Si te interesa, también puedes visitar el país de Wano como mi invitado. Cubriré todos los gastos del viaje. Los rostros de los capitanes estaban cubiertos de líneas negras. ¿Hay algo en ello que valga la pena destacar? Sin embargo, la reconstrucción de Achinosu fue un verdadero dolor de cabeza para ellos. Ah, cierto. Daichi miró a Iso con una mirada aguda. Capitán Iso, recuerdo que usted es del país de Wano, ¿no? Soy un vasallo de Oden. Iso habló con calma. Nunca pensó en ocultar su identidad. Cuando llegara el día profetizado, iría sin vacilar al país de Wano. Daichi asintió levemente. Si tienes tiempo libre, puedes volver al país de Wano a echar un vistazo. Te prometo que, mientras no cometas ningún delito, los piratas bestia no actuarán en tu contra. Iso permaneció en silencio durante un largo rato. Si tenía algún otro deseo, además de vengar a Oden, era solo regresar a su tierra natal. Quería llorar la muerte de Oden y ver los cerezos en flor en su ciudad natal. En esta época, los cerezos deben estar en plena floración. Hay una cosa más que necesito decirte. Daichi habló a la ligera. Orochi está muerto. ¿Qué?
Iso se puso de pie en estado de shock. ¿Orochi, muerto? Su odio por Orochi incluso superó al que sentía por Kaido. Ahora era un pirata y no tenía derecho a criticar las acciones piratas de Kaido. Su odio hacia Kaido provenía principalmente de la muerte de Oden. Pero para Orochi, era un odio profundo, no solo por Oden sino también por el sufrimiento que padecía la gente del país de Wano. Orochi, en connivencia con Kaido, fue el mayor culpable de dañar al país de Wano, la mente maestra detrás de la desaparición del clan Kozuki. Daichi señaló a Ace que estaba cerca. Ace lo mató. ¿Qué? ¿Ace no te contó nada de esto? Iso miró a Ace aturdido. Ace se había unido oficialmente a los piratas de Barba Blanca hacía poco y no habían interactuado mucho. Además, Ace era muy reservado sobre sus experiencias en el país de Wano y nunca estaba dispuesto a mencionarlas, así que Iso no había preguntado mucho. Ace, ¿es eso cierto? Es cierto, ese shogun llamado Orochi fue asesinado por mis propias manos. Ace le dirigió a Daichi una mirada resentida. Si Daichi no le hubiera dado instrucciones, ¿por qué habría ido a matar a Orochi y casi habría sido golpeado hasta la muerte por esa chica de cabello blanco? Solo pensarlo lo enojaba. Iso se sentó, algo absorto en sus pensamientos. La venganza por años de profundo odio lo emocionó momentáneamente y levantó la mano para cubrirse el rostro. Goteo, goteo. Las lágrimas seguían cayendo entre sus dedos. Ace estaba a punto de hablar para consolarlo, pero Marco lo detuvo y en secreto hizo un gesto para silenciarlo. Todos se quedaron en silencio. Pasó mucho tiempo. Iso se recompuso e inclinó la cabeza hacia Daichi en agradecimiento. Gracias. No hay necesidad. Decirle estas cosas a Iso era simplemente para profundizar la confianza con los capitanes, demostrar sus capacidades de infraestructura y prepararse para el futuro. Siempre era bueno prepararse para un día lluvioso. Tras la muerte de Barba Blanca, todos los capitanes se convertirían en almas perdidas. Si pudiera reclutarlos, serían de gran ayuda. Su inmobiliaria aún necesitaba un grupo de capitanes de seguridad fuertes. Incluso reclutarlos para el departamento de administración de propiedades sería una buena idea. Iso respiró hondo y preguntó con cierta vacilación. Señor Daichi, me gustaría preguntarle, ¿quién es el shogun actual? Es mi esposa, Yamato. Daichi respondió muy casualmente. Los capitanes no pudieron evitar abrir los ojos. ¿Tienes esposa? ¿Qué? ¿Es eso extraño? Daichi sostuvo su copa de vino y sonrió con desprecio. Un grupo de perdedores. Los capitanes se quedaron sin palabras. En sus mentes se formó automáticamente una imagen tosca de una gigante femenina y tácitamente comenzaron a intercambiar miradas. La esposa del señor Daichi debe ser una mujer increíblemente robusta, ¿verdad? Definitivamente. Probablemente lo suficientemente fuerte como para golpear a los osos hasta matarlos. Daichi vio todas sus expresiones y dijo con una sonrisa. Es una chica súper linda y hermosa. Jeje. Los capitanes se burlaron. ¿Crees que lo creeríamos? Mira cómo te ves. Daichi suspiró, sacó una billetera gruesa de su abrazo, sacó una foto de Yamato y la agitó frente a los capitanes. Cuando llega el momento de presumir, no puede ser en absoluto blando de corazón. Especialmente cuando se enfrenta a un grupo de perros solitarios. ¿Ven? Los capitanes miraron la cara feliz y sonriente de Yamato en la foto, y la burla en sus rostros gradualmente se convirtió en celos y enojo.
Ella realmente es una chica hermosa. Es ella. El rostro de Ace se puso considerablemente más pálido cuando vio la foto. Ace, ¿qué pasa? Yo perdí contra ella. Ace giró la cabeza, luchando por contener las lágrimas de dolor e indignación. Su tranquila vida dio un giro de 180 grados desde que conoció a Daichi, o lo golpeaban o estaban a punto de hacerlo. Incluso la esposa de Daichi lo había golpeado. Los rostros de los capitanes se oscurecieron. Su esposa no solo es hermosa, sino que también es más fuerte que Ace y muy rica. ¿Cómo consiguió este sinvergüenza todas las cosas buenas? Daichi pareció recordar algo y señaló a Ulti no muy lejos. Oh, y esa chica también es mi esposa. Los ojos de los capitanes se inyectaron inmediatamente en sangre. No solo tiene esposa. Tiene dos. Y ambas son unas chicas preciosas. Sin vergüenza, vamos a tener un concurso de beber. Hoy seguro que te voy a emborrachar. Buguao, no tengo envidia en absoluto. Capítulo 97, saludo a Daichi-sama. 2 días después. Se publicó el último número del periódico, pero la batalla que tuvo lugar en Achinosu fue distorsionada hasta el punto de ser irreconocible. La bestia gigante roja ataca a Achinosu. Toda la destrucción de Achinosu fue atribuida únicamente a Daichi, y no se mencionó la grave lesión ni el escape del almirante Kizaru. Había un nuevo cartel de recompensa. Daichi el Destructor, recompensa de 1,160,000,000 vallas. Se ajusta a la recompensa por un desastre de los piratas de las bestias. En cuanto al título de Destructor, probablemente esté relacionado con su capacidad de causar terremotos, pero preferiría tener tierra o algo similar. Curiosamente, la foto del cartel de recompensa no era del propio Daichi, sino de Groudon, que lucía bastante imponente con sus colmillos y garras al descubierto. ¿A quién menosprecian con tan poco dinero? Daichi tiró el cartel de recompensa. Claramente, el contenido del periódico vino del gobierno mundial, ya que un evento tan vergonzoso donde un almirante casi muere no podía ser publicado. Era su estilo habitual. Vamos. Daichi se dio la vuelta y se fue, llevándose a Ulti y a Page One a la cúpula calavera, en el centro de la isla. Ese era el único lugar formal que quedaba en la isla. El escenario de la exposición ya estaba montado. Los comandantes de división se sentaron erguidos, y debajo de ellos se encontraba una multitud de reporteros que se habían apresurado a llegar después de escuchar la noticia, incluido el gran periodista Morgens. Hoy se celebraría una rueda de prensa. Daichi está aquí. Cuando apareció Daichi, los periodistas levantaron inmediatamente sus cámaras de Denmusi y comenzaron a tomar fotografías como si fuera una gran estrella. Les habían pagado. Su actitud debía ser apropiada y los artículos escritos con cuidado. Marco dio un paso adelante y dijo con voz profunda. Daichi, Barba Blanca me ha confiado la reconstrucción de Achinosu. No es un problema, ¿verdad? Daichi curvó sus labios. Marco extendió las manos con impotencia. Reconstruir Achinosu requería fondos. Con los recursos financieros de los piratas de Barba Blanca, podrían reunir algunos recursos apretándose el cinturón, pero sería difícil para ellos y tendrían que hacerlo ellos mismos. O simplemente podrían lavarse las manos y dejar que los piratas de la isla se encargaran, pero si lo hacían, los piratas pelearían ferozmente por el territorio limitado. En comparación, la propuesta de Daichi era sin duda más atractiva. No solo aportaba dinero y mano de obra, sino que, una vez finalizada la obra, también recibirían una parte de las ganancias, sin preocuparse por nada.
Pero Barba Blanca no podía imaginar cómo resultaría todo finalmente. De todos modos, ¿a qué piratas les interesa la construcción? Muy bien, entonces firmemos el contrato. Daichi sacó el contrato preparado y, ante la presencia de los periodistas, lo firmó y tomó las huellas dactilares a Marco y a otros comandantes de división. El contrato era sencillo, casi una cuarta parte de las tierras de Achinosu le pertenecían y él era responsable de su explotación y construcción. Según la costumbre, las ganancias posteriores se repartirían al 70/30 con los piratas de Barba Blanca. Obtuvo el 70%. En términos simples, se trataba de atraer inversiones. Jejeje. Daichi puso su brazo alrededor del hombro de Marco y, bajo el destello de las luces, mostró una sonrisa amistosa y cordial, sus dientes brillaban. No seas tan rígido, sonríe. Marco levantó rígidamente las comisuras de su boca. ¿Qué debía hacer? Tenía ansiedad social delante de tantos periodistas. Una vez finalizada la sesión de fotos, Daichi tomó el micrófono y miró a los periodistas con expresión seria. A continuación, les explicaré los detalles específicos de esta colaboración de los 4 emperadores. Finalmente terminado. Ya había pensado en el titular. 4 emperadores unen fuerzas para crear la comunidad más segura del mundo. Establecer una comunidad pacífica en el paraíso pirata más peligroso del mundo, donde una vez que te mudas, ya no tienes que preocuparte por la seguridad personal, incluso salir a altas horas de la noche está bien. La seguridad está maximizada. Debido al revuelo previo, el mundo entero estaba pendiente de Achinosu. Ahora que él y Barba Blanca unían fuerzas para hacer algo grande, sin duda atraería la atención mundial. ¿Hay mejor promoción que esta? Junto con su gasto en publicidad y el envío de algunos artículos inspiradores en cada número del periódico, no pasaría mucho tiempo antes de que la gente que sufría en todo el mundo lo anhelara. A diferencia de la situación en el país de Wano, para la gente que sufre la guerra en todo el mundo, solo hay una cosa que más necesitan. Seguridad. Maldita seguridad. Maldita sea, todavía es seguro. En cuanto a si algún pirata causaría problemas, ¿qué idiota se atrevería a provocar a los piratas Bestia y a Barba Blanca, 2 de los 4 emperadores, al mismo tiempo? Si de verdad existiera semejante idiota, mataría a todos los que vinieran. Incluso si se escondieran en Laugh Tale, los encontraría, los despellejaría vivos y les arrancaría los tendones. Jejeje. Este fue el primer y más crucial paso en la expansión global de su imperio inmobiliario. Mientras el mundo aceptara esta premisa, todas las comunidades que construyera en el futuro serían consideradas seguras. Para entonces, un alquiler un poco más alto también sería razonable, ¿verdad? Pajewan se inclinó más cerca de Daichi y bajó la voz. Cuñado, nuestra gente ha llegado. Bien. Los ojos de Daichi se iluminaron y se puso de pie inmediatamente. Todos, síganme, por favor. MMM. Al ver esto, los periodistas siguieron inmediatamente a Daichi. Pronto todos llegaron al puerto. Varios buques de guerra de los piratas Bestia estaban atracando y una gran cantidad de trabajadores que vestían chalecos rojo anaranjado y cascos se reunieron en el puerto. Un total de 1000 personas. Eran el equipo de construcción de prisioneros más elitista, seleccionados a través de varios niveles de investigación. Desplomarse. Quebrar. Todos estaban de pie, firmes, con la cabeza en alto y el pecho hacia afuera. Babanuki se situó al frente de la formación, sosteniendo un Denden Musi. Escuchen todos. Ahora son un equipo de construcción maduro. Mantengan la disciplina.
Si alguien avergüenza a Daichi-sama más tarde, lo despellejaré vivo. Sí, señor Babanuki. 1000 personas rugieron al unísono y sus voces sacudieron los cielos. Desalojar. Sí. El equipo de construcción llevó sus herramientas y marchó hacia adelante con pasos uniformes. La gestión militarizada a largo plazo había dado resultados, en términos de disciplina y moral, los prisioneros habían sido transformados por completo desde hacía tiempo. Ahora eran prisioneros de una nueva era con ideales, responsabilidad, resistencia, voluntad de esforzarse y sentido de honor de equipo. Toca. 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 La ordenada formación cuadrada marchaba, cada paso en el suelo casi idéntico, creando un impacto visual que asombró a todos. Si se acompañara de una canción de marcha, daría la impresión de una infantería regular invencible, más regular aún que los marines. Cuando la formación pasó frente a Daichi, Babanuki levantó la mano y gritó: «Saludos a Daichi-sama». ¡Sas! Los prisioneros giraron la cabeza y levantaron las manos en un saludo perfectamente sincronizado. Fue Daichi quien transformó sus cuerpos y espíritus, fue Daichi quien les dio honor y nueva vida. Lealtad. Gran noticia. Esta es una gran noticia. Los ojos de Morgens brillaban mientras tomaba fotos con entusiasmo con su Denden Musi. Reporteros de otros medios también tomaban fotos frenéticamente. Antes de venir, habían pensado que no habría grandes novedades, pero en ese momento, un pensamiento incontrolable surgió en sus corazones. Estos trabajadores sorprenderían al mundo. Daichi levantó la mano para hacer una señal a los trabajadores, luego miró a los atónitos comandantes de división a su lado, con una sonrisa en sus labios. Mi equipo de construcción no está mal, ¿verdad? Marco se quedó sin palabras. Fue más que bueno, esta alineación parecía que iba a conquistar el mundo. Capítulo 98, Despertar del Aki de observación. Pasaron los días, y mientras los periódicos se distribuían por todas partes, el alboroto en Achinosu volvió a causar un gran revuelo. 2 tripulaciones de los 4 emperadores uniendo fuerzas para crear una comunidad segura que solo existía en sueños. Aunque no entendían del todo lo que significaba una comunidad segura, la cooperación entre las 2 tripulaciones de los 4 emperadores fue suficiente para sorprender al mundo. El equipo de construcción ocupado en Achinosu también atrajo la atención mundial, especialmente la de cierto hombre con una marca de zapato en el rostro. Cuartel General del Ejército Revolucionario, Baltigo. Dragon permanecía en la habitación, observando la marcha del equipo de construcción prisionero con extrema concentración, sin siquiera parpadear. Sabo entró con comida, y al ver que Dragon seguía viendo las grabaciones, lo reprendió con cierto dolor de cabeza. Dragon, llevas 3 días y 3 noches viendo estas grabaciones repetidamente. Si sigues así, tu cuerpo no lo resistirá. Estoy bien, Sabo. La voz de Dragon estaba un poco ronca, levantó la mano y apagó la grabación, cerró los ojos y se recostó en la silla para descansar. Había observado durante 3 días y 3 noches, y reflexionado durante 3 días y 3 noches, pero aún no podía entender cómo un pirata malvado podía entrenar un equipo de construcción tan disciplinado. No, debía llamarse un ejército. Vio algo muy familiar en esos trabajadores. Fe. Esta cualidad tan valiosa también la poseía el ejército revolucionario, pero era muy rara y casi siempre solo se encontraba entre los oficiales, no podía compararse en absoluto con el equipo de la grabación. Dragon sabía mejor que nadie lo poderoso que era un ejército con fe, esto era lo que siempre había perseguido, y también el mayor dilema de desarrollo del ejército revolucionario. El ejército revolucionario carecía gravemente de personal y solo podía esconderse de la persecución del gobierno mundial.
Si tuviera 10 de esos ejércitos, el gobierno mundial tendría mucho que temer. Quería ir a ver. Sabo, me voy al Nuevo Mundo. Está bien. Inesperadamente, Sabo no se negó. Gabul acaba de tener problemas y necesita nuestro apoyo. Gabul. Dragon frunció el ceño. Gabul Gwaya, uno de los oficiales centrales del ejército revolucionario, llamado el Hijo de la Revolución, siempre había estado activo en las líneas del frente de la revolución. ¿Qué sucede? La ciudad natal de Gabul fue ocupada por los piratas bestia y ahora la gente allí está siendo esclavizada por los piratas. Quiere regresar e iniciar una revolución. Los ojos de Sabo mostraron preocupación. Involucrar a los piratas bestia, Gabul solo no podría tener éxito, pero no había razón para impedirle volver. Dragon reflexionó por un largo rato. Prepárate para zarpar. Sí, señor. Marineford, oficina del almirante de la flota. Nos han engañado. Sengoku miró el periódico, con el ceño fuertemente fruncido. Según su comprensión de Vitebear no haría algo tan trivial, ni cooperaría con los piratas bestia. Tras revisar el incidente, notó algo inusual. Daichi el Destructor. Ese tipo planeó todo esto, y los marines fueron hábilmente utilizados por él, convirtiéndose en cómplices en la destrucción de Achinosu, forzando finalmente a Vitebear a cooperar. Un hombre muy astuto. Pero estos no eran los puntos clave, le preocupaba más la intención subyacente detrás de las acciones de los piratas bestia, si querían interferir con Achinosu o algo más. Como almirante de la flota, entendía claramente cómo operaban los piratas, incluso los 4 emperadores no eran diferentes, pero ahora los piratas bestia habían cambiado de manera inusual. Si lo que pasó en Achinosu se replicara en otras islas, o incluso en todo el Nuevo Mundo, las consecuencias serían inimaginables. Toc, toc, toc. El golpe interrumpió los pensamientos de Sengoku. Adelante. Almirante de la flota Sengoku. Drake, apoyado en una muleta, se acercó cojeando al escritorio y entregó una carta de renuncia a Sengoku. He venido a presentar mi renuncia. Sengoku frunció el ceño profundamente. Drake era un excelente soldado de la marina y seguramente se convertiría en un pilar de la institución, no podía permitir que se fuera. Incluso si cometía errores, debía quedarse en la marina y brillar. Sengoku negó con la cabeza y devolvió la carta con la mano levantada. Contra Almirante Drake, la marina necesita gente ahora. No puedo aceptar su renuncia. Almirante de la flota Sengoku. Drake apretó los puños. Como contraalmirante de Marineford, poseía gran cantidad de secretos de la marina, especialmente información sobre Vegapunk, y él mismo era un combatiente excelente, era prácticamente imposible que dejara la marina. Lo sabía bien. Pero las consecuencias de sus acciones imprudentes lo hicieron incapaz de perdonarse. Si los piratas de Vitebear no los hubieran dejado ir, todos habrían muerto. Incluso el almirante Kizaru casi murió en Achinosu. Debía asumir la responsabilidad de sus acciones. Drake calmó su respiración y dijo con firmeza: Almirante de la flota Sengoku, planeo infiltrarme en los piratas bestia. La mirada de Sengoku se volvió más profunda. ¿Hablas en serio? Por favor, apruebe. Drake inclinó la cabeza y suplicó. Lo único que podía hacer ahora era usar la ventaja de su habilidad Allosaurus para unirse a los piratas bestia. A Kaido le encantaban los usuarios de habilidades Zoan, especialmente los Zoan antiguos. Mientras estuviera dispuesto a jurar lealtad, Kaido seguramente aceptaría.
Quería infiltrarse en los piratas bestia para investigar la inteligencia de ese hombre. Sengoku reflexionó largo rato y dijo con voz profunda. Has chocado con los piratas bestia en Achinosu, no confiarán en ti. Lo sé. Drake respiró hondo. Por eso planeo desertar de la marina. Mientras tanto, en Achinosu. En solo unos días de trabajo, el equipo de construcción prisionero mostró a los piratas en la isla lo que realmente significaba la velocidad de los piratas bestia. Limpiar escombros, verter cimientos, pavimentar caminos y desviar rutas, transportar materiales de construcción, todo avanzaba de manera ordenada, incluso planearon un muro defensivo alrededor del cimiento. Era demasiado profesional. Cuando los cañones fueron transportados desde el mar, los piratas finalmente comprendieron que no solo estaban construyendo una zona residencial, sino claramente una pequeña fortaleza. La ferocidad del equipo de construcción también dejó atónitos a los piratas, parecía que trabajarían hasta morir si no lo hacían de otra manera. Incluso trabajaban toda la noche. ¿Acaso estos trabajadores no necesitan descansar? Skull Dome, nivel superior. Daichi estaba junto a la ventana, observando el área de construcción que se formaba gradualmente, sintiendo un placer inmenso en cuerpo y mente. ¡Qué vista tan magnífica! Daichi cerró los ojos, su percepción se extendió hacia afuera y pronto cubrió un radio de 1000 metros, más allá, no podía percibir nada. En el momento en que firmó el contrato, no solo su Haki creció, sino que también despertó incidentalmente el Haki de observación, y a medida que la construcción avanzaba, la fuerza de su Haki aumentaba gradualmente. Esto le dio una comprensión más clara de la esencia de su Haki. El Haki que despertó al comprar la tierra era el poder de Groudon. Groudon es el dios de la tierra y tiene una obsesión inusual con la tierra. En cuanto al Haki que creció al construir casas, provenía de él mismo, transformar tierras áridas en bienes raíces sostenibles y campos fértiles aumentaba su voluntad junto con su riqueza. Respecto al Haki de observación que despertó incidentalmente, sucedió que era su primer territorio en el extranjero, equivalente a su voluntad extendiéndose hacia afuera, y se alineaba perfectamente con la naturaleza del Haki de observación. Es hora de partir. El asunto en Achinosu había llegado a su fin, aunque no pudo capturar a Ace y traerlo de vuelta, sentía que Kaido lo entendería. Sin embargo, las siguientes dos tareas ya no podían manejarse superficialmente. Tenía que encontrar a un Tobi Roppo. Capítulo 99. Plantar banderas por todo el mundo. Achinosu, puerto. Groudon izó sus velas. Abajo, en la orilla, los capitanes, uno a uno, se secaban las lágrimas, despidiéndose con fuertes gritos. Daichi, debes venir a beber con nosotros otra vez. Jaja. Daichi se despidió con una sonrisa. Todos eran capitanes y, sin embargo, lloraron como niños en una despedida. Bueno, le gustó mucho. Zarpar. Oh. Pronto, Achinosu desapareció de la vista. Uf. Daichi se inclinó sobre la barandilla del barco, arrojando un arcoíris al mar. Había olvidado hace tiempo que se había mareado. ¿Quién conduce? ¿Puedes estabilizarlo? Daichi le hizo un gesto con el dedo medio al mar, refunfuñando mientras regresaba a la cabina, preguntándose si debería cambiar el nombre del barco a Kyogre, tal vez eso aliviaría el mareo. No. ¿Cómo podría aceptar la protección de un pez de cabeza gorda? Daichi. Dentro de la cabina estaban Ulti y Teijuan. Ambos lo interrogaron con expresiones serias. Hemos dejado a Achinosu, ¿ahora puedes decirnos por qué quieres cooperar con Barba Blanca?
Estaban desconcertados por las acciones de Daichi y no podían explicarlo claramente cuando informaron a Onigashima. No lo entendieron en absoluto. Aunque sabían que a Daichi realmente le gustaba comprar terrenos y construir casas, habiendo estado ocupado con ello en el país de Wano, pero ahora cooperando con Barba Blanca en nombre de los piratas de las bestias, tuvieron que preguntar claramente. De lo contrario, ¿cómo se lo explicarían a Kaido? Daichi se sentó, apoyando sus manos en el respaldo del sofá. ¿Quieres saber? Sí. Ambos asintieron vigorosamente, sintiéndose como tontos. Daichi sonrió, sabiendo que realmente tenía que explicarlo adecuadamente, de lo contrario incluso su propia gente estaría confundida, y de dónde sacarían la motivación para trabajar en bienes raíces con él. La respuesta es realmente simple, al igual que sus expediciones anteriores para reclamar territorio, estoy llevando a cabo una expedición de una forma diferente. Los hermanos inclinaron la cabeza simultáneamente. ¿Puedes explicarlo más claramente? ¿En qué se parece esto a una expedición? La expresión de Daichi se volvió mucho más seria. Os pregunto, con el poder de nuestros piratas bestia, ¿cuál es el territorio máximo que podemos ocupar en el Nuevo Mundo? ¿Un cuarto? Ulti no estaba segura. No tanto. Daichi negó con la cabeza. El patrón del Nuevo Mundo ya está fijado, además de los 4 emperadores, los emperadores subterráneos también tomaron una parte significativa, como la calle feliz a la que se dirigían ahora. Los emperadores subterráneos básicamente se centraron en un campo específico, volviéndose cada vez más fuertes, y debido a su alta especialización, los 4 emperadores no podían interferir, por lo que tuvieron que compartir el pastel. Y el gobierno mundial. Había muchas islas que pertenecían al gobierno mundial en el Nuevo Mundo, y todas eran islas ricas en recursos que a los 4 emperadores les resultaba difícil disputar. Luego hubo algunos países afiliados. Los piratas bestia ocupaban una gran área marítima, pero no tenían tantas islas, tener una 10ª parte sería bueno, y todos esos eran lugares pobres que no podían unirse al gobierno mundial. Daichi reformuló su pregunta. Déjenme ponerlos a prueba de nuevo, si nuestros piratas bestia ocuparan todo el Nuevo Mundo, ¿podríamos defenderlo? No, no podríamos. Esta vez, Page One respondió. En comparación con su hermana, él no era tan ingenuo. Sin mencionar el flujo interminable de recién llegados, incluso solo considerando a los piratas dentro del Nuevo Mundo, sería imposible para ellos sentarse y ver a los piratas bestia dominar. Ni siquiera los piratas bestia podrían hacer algo así. Ulti, Page One. Daichi extendió la carta náutica sobre la mesa, señalando el límite del territorio de los piratas bestia. Actualmente, nuestros piratas bestias se han expandido al límite. Expandir aún más nuestra esfera de influencia requeriría un coste enorme. Ambos asintieron. Participaron en la expedición y fueron muy claros al respecto. Si los piratas bestia querían expandirse más, tendrían que competir por territorio con otros 4 emperadores. El riesgo y la recompensa no eran proporcionales. Entonces te pregunto. Daichi sonrió juguetonamente. ¿El sitio de construcción en Achinosu pertenece a nuestros piratas bestia? Sí. Los ojos de los hermanos se iluminaron. Ah, cierto. Pensándolo de esa manera, sacaron un trozo de carne del territorio de Barba Blanca, y era el trozo más gordo. Daichi sacó un puñado de pequeñas banderas y las plantó una por una en las islas del Nuevo Mundo, llenando rápidamente el Nuevo Mundo. Si construyéramos una comunidad de piratas bestia en cada isla del Nuevo Mundo, ¿saben lo que eso significaría? Trago.
Los hermanos tragaron saliva simultáneamente, incluso con su asombrosa inteligencia, ahora se dieron cuenta de la viabilidad del plan de Daichi. La bandera de los piratas de la bestia sería plantada por todo el nuevo mundo. Ulti apretó sus pequeños puños y sus pies golpeaban el suelo con entusiasmo. ¡Wow! Daichi es increíble. Pajewan frunció el ceño. ¿No les importará a los piratas locales? Por supuesto que sentirán envidia, por eso debemos ofrecer concesiones, de lo contrario, ¿por qué les daría a los piratas de Barba Blanca el 30% de las ganancias? Daichi negó con la cabeza y sonrió. Un dragón fuerte no puede dominar a una serpiente local. Para crecer más y más fuertes, no ofrecer concesiones es inviable. Al renunciar apropiadamente a algunas ganancias, las serpientes locales, para su propio beneficio, se convertirán en sus protectoras. Al igual que los piratas de Achinosu, incluso si no fueran subordinados de Barba Blanca, protegerían espontáneamente a Achinosu si los marines invadieran. Esto afectaba sus intereses vitales. Pajewan todavía no lo entendía muy bien. Tras lidiar con las fuerzas locales, ¿qué pasa con los piratas extranjeros? Muchos piratas son pasajeros y no se quedan en un lugar a largo plazo. Y también están los recién llegados arrogantes. Cuñado, ¿qué pasa con los otros piratas? Pajewan, si ocupáramos un gran número de islas, inevitablemente seríamos atacados por las masas, pero solo ocupamos un territorio muy pequeño, ni siquiera del tamaño de una aldea. Los ojos de Daichi eran agudos. Si tuvieras que saquear una isla, enfrentándote a muchos objetivos seleccionables, ¿arriesgarías tu vida para robarle específicamente a un 4 emperador? No. De repente Pajewan lo entendió. Ah, cierto. Solo estaban cercando un pequeño trozo de tierra. No solo eso. Daichi recogió 4 banderas más y las colocó en la posición de los 4 mares, que era un área prohibida a la que los 4 emperadores no podían entrar. Estaba bien que los 4 emperadores vinieran de visita, los marines harían la vista gorda, pero si los 4 emperadores querían ocupar las islas de los 4 mares, los marines definitivamente desplegarían un gran ejército. Los 4 mares fueron la base del gobierno mundial. El Nuevo Mundo era el lugar donde pertenecían los 4 emperadores. Los ojos de Daichi se enfriaron levemente. Cuando llegue el momento adecuado, la construcción de la comunidad de nuestros piratas bestia incluso podrá echar raíces en los 4 mares. Imposible. Pajewan lo soltó de golpe. Los marines no se quedarán de brazos cruzados. Por supuesto que lo sé. Daichi cruzó las piernas con una mueca de desprecio en sus ojos. Precisamente por eso, nuestra empresa necesita una identidad legítima, una identidad oficialmente reconocida por el gobierno mundial. Incluso he pensado en el nombre. Se llamará Groton Real Estate Company. Con los dragones celestiales a la cabeza, la corrupción del gobierno mundial era visible a simple vista, incluso se atrevieron a comerciar en secreto con los piratas bestia, vendiendo los resultados de sus investigaciones. ¿Por qué es tan importante establecer una empresa legítima? Casualmente, esa reina la plaga era una persona del gobierno mundial. Fuerzas locales, extranjeros y funcionarios, los 3 eran obstáculos para su imperio inmobiliario, pero había soluciones correspondientes para cada uno. Pajewan, ¿cuánto dinero nos queda todavía? Menos de 1.000 millones de bayas. Casi todo el grano de Akumai se vendió a los headliners dentro del grupo, quienes se beneficiaron enormemente de su propia gente, lo que fue suficiente para reunir el capital inicial. Ya basta. Capítulo 100. Embiste el barco. Nuevo Mundo, una determinada zona marítima. El Groudon navegó a toda velocidad.
Los nuevos 7 señores de la Guerra del Mar, Bartolomé Kumail, tirano, recompensa original, 296.000.000 de vallas. Dentro de la cabina, Daichi estaba hojeando un periódico. El puesto de los 7 señores de la guerra había estado vacante durante aproximadamente un año, y finalmente, el último miembro fue cubierto. Era concebible que ahora la atención mundial se centrase en Kuma, un nuevo funcionario siempre causaba revuelo. J.E. Estás intentando suprimir mi popularidad. Daichi se burló y tiró el periódico. Sin anunciarlo antes ni después, pero en ese momento quedó claro que el gobierno mundial quería suprimir la popularidad de Hachinosu. ¡Qué despreciable! Robarle su popularidad era, en esencia, un acto de asesinato con fines de lucro. Él recordaría esta deuda. Debemos estar cerca. Daichi sintió que el barco aminoraba la marcha y se animó. Subió rápidamente a cubierta y vio de inmediato la pequeña isla turística justo enfrente. Ese era el Distrito del Placer, territorio del emperador subterráneo Stussy, y también el burdel más grande del Nuevo Mundo, la tierra de los sueños de un hombre. No solo eso. Debido a la dificultad de navegar en el Nuevo Mundo, el negocio no podía prosperar con una sola isla, por lo que Treasure District ofrecía un servicio especial muy aclamado, barco de chicas. Lo que significaba barcos de recreo. No importaba en qué parte del Nuevo Mundo, siempre que se hiciera una cita a través de Denden Musi, Treasure District proporcionaría un servicio puerta a puerta, enviando chicas a miles de kilómetros del cliente. Por supuesto, el precio era extraordinariamente caro. Hay tantos barcos de recreo. Daichi ya veía muchos entrando y saliendo del puerto, y algunos incluso pasaban junto a su barco. Las hermosas muchachas en los barcos le saludaron. ¡Oh, pequeñas zorritas pegajosas! Daichi sonrió y flexionó sus músculos. En realidad, el libertinaje no era bueno, podía hacer perder el espíritu de lucha y volver adicto al placer, pero era muy satisfactorio. Soy un barco, soy un barco. Justo cuando Daichi flexionaba sus músculos e intercambiaba miradas con las chicas, una extraña canción entró en sus oídos. Un subordinado corrió presa del pánico, señaló hacia el otro lado del barco e informó. Daichi-sama, esto es malo. Ya lo veo. Daichi llegó al otro lado y vio el enorme barco pastel acercándose rápidamente. Su mirada se hundió de inmediato. Reina Mamá Cantora. El buque insignia de los piratas de Big Mom. ¿Qué quieren? Maldita sea, estamos a punto de chocar. Oye, sal del camino. Los subordinados estaban en caos. Todos, paren. Daichi rugió, y todos cesaron inmediatamente, temblando mientras observaban acercarse el enorme barco pastel. Comparado en tamaño, el Groudon, similar a un gran acorazado, no era ni la mitad del tamaño del Mama Chante. Incluso a nivel mundial, el tamaño del Mama Chante estaba entre los más altos, y podría servir como buque de guerra para la raza gigante. Si los dos barcos colisionaran, el Groudon seguramente sufriría mucho e incluso podría zozobrar. La distancia entre ellos se cerró rápidamente. Justo cuando estaban a punto de chocar, el Mama Chante redujo la velocidad, ejecutando un movimiento de cola que cambió su curso de cargar hacia el Groudon a correr en paralelo, salpicando olas en su cubierta, empapando a todos a bordo. Jajajajaja, vamos. Comed nuestro polvo. Acompañado de risas burlonas, el Mama Chante se alejó. Sin duda esto fue una provocación. Sin embargo, esta era la forma correcta en que las tripulaciones de los 4 emperadores se saludaban entre sí, los piratas de Barba Blanca eran la anomalía.
Esos bastardos. Página 1 se transformó en un Spinosaurus, protegiendo a Daichi de las olas. Al sentir su cuerpo empapado, se llenó de ira al instante. Ulti estaba igualmente furiosa. Los subordinados vinieron detrás de Daichi, preguntando en estado de shock. Capitán Daichi, deberíamos esperar. ¿Por qué? La mirada de Daichi era helada. Los piratas quedaron atónitos. Su barco claramente no era rival para el buque insignia de los piratas de Big Mom, una colisión frontal solo traería pérdidas. Ahora que el barco de Big Mom estaba adelante, si esperaban a que entrara al puerto antes de seguirlo, podrían evitar conflictos innecesarios. ¡Idiotas! Daichi rugió de ira. ¿Quién crees que soy? Los subordinados se desplomaron horrorizados. Los ojos de Daichi se abrieron de par en par con furia. Somos los piratas bestia, conocidos por nuestra brutalidad. ¿Cómo podemos dejar que una provocación quede impune? Prepárense para la batalla, a toda velocidad. Embiste el barco, ¿me oyes? ¿Embestirlo? Los piratas estaban aterrorizados, pero no se atrevieron a objetar. Rápido, activa las ruedas exteriores. Carguen los cañones, prepárense para la batalla. A toda velocidad. El poder de Groudon estaba al máximo y cargó hacia Mama Chante, sin mostrar intención de detenerse. Los piratas de Big Mom también notaron la conmoción a sus espaldas. Los ministros corrieron a popa, viendo a Groudon cargando a toda velocidad con los cañones apuntando, y no pudieron evitar enfurecerse. Oye, ¿están bromeando? ¿De verdad pretenden estrellarse contra nosotros? Maldita sea. ¿Están empezando una guerra? Cuando las tripulaciones de los 4 emperadores se encontraban, la intimidación era práctica habitual. Aprovechaban la situación verbalmente, como hace un momento, simplemente asustando a los piratas bestia, en lugar de embestirlos directamente. Si realmente los embistieran, las cosas se complicarían seriamente. No os preocupéis, no se atreverían. Charlotte Oven se burló, cruzando los brazos con calma. Como cuarto hijo de la familia, lideraba la operación y había ordenado intimidar a los piratas bestia. Estos habían estado causando mucho revuelo últimamente, ¿no se estaban volviendo demasiado arrogantes? Los ministros se reunieron alrededor de Oven, con miradas burlonas, pero a medida que la distancia se acortaba, el barco de los piratas bestia no daba señales de disminuir la velocidad. Las expresiones de todos cambiaron, y un sudor frío goteaba por sus mejillas. Si no reducían la velocidad ahora, sería demasiado tarde. Oven miró fijamente al Groudon. A medida que se acercaba, la sangre en sus ojos se intensificaba. Se negó a creer que los piratas bestia realmente se atreverían a embestirlos. Sin embargo, con un boom, la proa del Groudon se estrelló ferozmente contra la popa del Mama Chante. ¡Bah! El barco se sacudió violentamente y los ministros de Taroland tropezaron, con dificultad para mantenerse en pie. Oven también fue lanzado contra la pared. En realidad lo embistieron. Hay un gran agujero en el casco. Oh, no. Está entrando agua de mar. Rápido, piensa en algo. Los soldados estaban en pánico, tratando frenéticamente de tapar la brecha en el casco. La colisión de 2 grandes buques de guerra causó conmoción de inmediato. Turistas y chicas del Distrito del Placer corrieron hacia la orilla. Son los piratas de la bestia y los piratas de Big Mom. ¿Van a la guerra? Esto es aterrador. Si los 4 emperadores iniciaran una guerra en la isla,
el distrito del placer sería destruido. En cierta terraza mirador, Stussy sostenía una limonada, con sus sexys piernas cruzadas, observando la conmoción en el puerto, y se lamió los labios con una sonrisa. ¡Qué hombre más grosero! Daichi el Destructor. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube. Viajero de la Niebla. Lucifer Estrella de Muerte. Hank. Adán Ramos. Sergio Vidaurri. Skeleton. Souta. Croune Gotes. Nac. Oswaldo Escandón Báez. Facundo Nahuel Erazo. Andy 24. Kuroko Rictor. Iron Warrior. Dael. El Jugador. Lady DR. USS Amman. Jesús Garduza. Papa Frita. Víctor Lenobón. Didio Valdés. Cristian Medina. The Penguin. Gonzalo Aros. Benjamín Espinosa. Nahuel Prolatin. Alex. Cristian Murillo. Brandon Niño. Chichón. De los Santos Cortes Víctor Adrián. San 104. Artur. Brandy. Okami. BFA. El K-Gamer. Ripe Shinigami. Gastro. Espíritu de luz y oscuridad. Nada 2.0. Burly Monster 0038. Max Carita riéndose. Ercapi Rula. Walter. Lúmenes. Alain Adalid. Feeling. Emanuel LH. Utomidueña. Razo 518. El último cazador. Brandon Hermosilla. Canelita. Marco Antonio Paredes de Jesús. Jordin Muñoz. Eric Zamora. Bokchi de Bokch 01. ISG Ayain. Dylan Gómez. Sebastián Agustín Gómez. Sebastián. Nicot 091. Andy Pariona. Saito Dávila. Tomás Ramos. ZD1. Verde 123K. Z Fanfix. Jonathan Fernando Diego Morales. El Sidiu. Pato Feliz. Daiki S2. Infinite Cross. Stars Cremosa. Ronin. Ángel Valdés. Fox Random 13. Kinji Fukuara. Yogurt. Pavel Riveros Villasana. Aiden Strike CL. Otto JPG. Gabriel Mendoza. Me encanta dormir 1020. Mufasa. Yagami. Madara Animes. Lacter Fandub. New Face HRT. Johnny Leone. Eric Santiago. Jesús García. Tom SM. Carlos Ramírez. Bradley Torres Enquis. Juan José Mejía.
Lucas. Edgar Hernández Gómez. Eduardo Bon. Squee Wolf. Luis Fernando. Saico. Andrés Vidal. Adonis Alvarez. Milton López. José Luis Rodríguez García. Lucas Alves de Moura. Aitor Torre. Fardeus. 28F. Coro 0459. José Jiménez. Josué Castro. Germán Vázquez. Giancarlo Romero. Johnny Alexander Córdoba Herrera. Ronald Alba Colque. Edgar Aguirre Quiroga. Fernando Gijón. K4T. José Díaz. Johan Amaro Portillo. Eco. Darkus. Salmón Bock. Francisco Álvarez. Alejandro 9901 Anime. Juan Carlos Islas Valles. Song Hyun Park. Michael. Dio Brando. Destorollar. Saúl Harold Cisneros Mora. Víctor Hernández. Goliat Esparta. Abraham Alvarado. GSH. WMJ. Quiro. Tiago Ramayón. Daniels. Neofanfix 11. Ernest Tio. Rodrigo Olvera. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Cirque CF. CW. Doctor Mundo. Lord X. Daniel Zamudio. Juan Cárdenas. TRBRK. Bill Casas. Hirai Yausumaki. Cosme Márquez Tecpa. Kotori Kane. Salvador García. Jonathan Gómez. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Santino Moreno. Narufan 01. Cristian Domínguez. Juan. Arlequín. Gran Didi 7 Fanfics. Luis García. Kim Moimon. Muchas gracias a todos, son unos capos.